Buenos días. Buenos días. Bueno, avisos o comentarios antes de comenzar la clase. Ya terminó Juan Carlos, que es el ayudante, recuerden, Juan Carlos Cruz. Ya terminó de calificar las tareas número 1. Entonces, simplemente se meten ahí donde dice la tarea 1. Y en esta ocasión no aparecen las anotaciones en la misma pantalla donde ustedes subieron la tarea, porque tuvo un problema técnico, pero lo que hizo fue en el lado derecho poner una anotación, una liga a la nube donde ustedes pueden ya ver sus tareas anotadas y calificadas, y ahí aparece su calificación. Ese es el primer aviso. El segundo aviso es que, bueno, ya les había avisado que estaba lista la tarea 2 sobre subgrupos y que la fecha de entrega de esta tarea 2 no es hoy como la primera, sino es el lunes a las 12 de la noche, bueno, 5 minutos antes de las 12 de la noche del lunes, para que tomen sus precauciones y no les vayan a agarrar las carreras y se vayan a pasar del tiempo, porque ya está programado, no se permiten entregas posteriores a esa hora. Esa es la tarea de subgrupos, la tarea que dice tarea 2, subgrupos. Les voy a dejar una tercera tarea hoy por la tarde para entregar hasta la próxima semana, que sería la segunda parte de este tema. Recuerden que este tema abarca subgrupos y subgrupos cíclicos o grupos cíclicos. Entonces, la siguiente tarea es sobre grupos cíclicos, pero para que no se saturen, para que no sea demasiado lo que tengan que hacer, sino que sea poco a poco, por partes. Entonces, primero entregan esta tarea de subgrupos el lunes y luego ya la segunda tarea la van a entregar posteriormente. Entonces, ese es otro aviso. Otro más es que ya está listo un cuestionario sobre subgrupos y ese cuestionario sí abarca tanto subgrupos como grupos cíclicos. Es un cuestionario igual de 10 preguntas, hay que elegir la pregunta, entonces váyanlo viendo. Ese se entrega como abarca los dos temas, se entrega hasta el viernes de la próxima semana, es decir, dentro de una semana. Abarca tanto subgrupos como subgrupos o grupos cíclicos. Entonces, pero váyanlo viendo para que lo vayan estudiando y recuerden que nada más tienen un intento, por eso hay que pensar bien la respuesta y ya cuando esté perfectamente pensada la respuesta, pues entonces ya lo responden, son 10 preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si ustedes tengan algún comentario que hacer sobre los temas que hemos visto, que se van acumulando, se acumula información, así es esto. Cada vez se elaboran más las cosas. Entonces hay que ir paso a paso y muy seguros y muy firmes de cada cosa que se está haciendo, porque si van dejando que haya huecos, que haya dudas, pues cada vez es más difícil porque lo que sigue se apoya fuertemente en lo anterior. Entonces, por eso es muy importante que no dejen ningún hueco, la menor duda que tengan, que la externen por cualquier medio. Por ejemplo, ahorita, si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto, háganlo. No hay preguntas. Todo el mundo está viendo esta pizarra. Voy de hecho a repasar esta última proposición que vimos ayer. ¿Todo el mundo está viendo la proposición? Sí, profesor. Ok, esta proposición es muy importante. No nada más es un ejemplo, porque recuerden lo que hemos visto últimamente es la definición de su grupo, la caracterización importante, que son 3 condiciones las que tienen que verificar.
cada vez que se enfrenten al problema o a la pregunta de si un subconjunto es un subgrupo o puede formar un subgrupo de un grupo, pues simplemente tienen que acordarse de que esté el neutro, de que la operación sea cerrada en el subconjunto y de que estén todos los inversos de los elementos del subconjunto. Son tres condiciones muy sencillas. Claro que hay que adaptar esas condiciones del nivel platónico al nivel aristotélico a cada uno de los ejemplos o de las situaciones específicas que ustedes vean. Entonces, entre todos esos ejemplos vimos el caso del grupo aditivo, no hay otra, si hablamos de los números enteros tiene que ser aditivo. No hay posibilidad de que los enteros sean grupo con el producto, entonces cuando hablamos del grupo de los enteros, pues ya sabemos que es con la suma. Entonces, en ese caso se pueden clasificar todos los subgrupos de la misma manera como lo hicimos con los cuaternios, nada más que los cuaternios era un grupo muy pequeño de 8 elementos, entonces era natural que pudiéramos describir todos los subgrupos, pero en este caso tenemos un grupo infinito y son una infinidad de subgrupos también, pero podemos tener la seguridad de cómo son todos los subgrupos, cómo se describen, y resulta que esos subgrupos son lo que vamos a llamar grupos cíclicos, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy. ¿Qué quiere decir? Básicamente es que están generados por un solo elemento, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que estén generados? Que ese elemento, ese solo elemento, cuando se opera consigo mismo un cierto número de veces, incluyendo el propio inverso del elemento, incluyendo el neutro, eso describe a todos los elementos del subgrupo. En este caso, entonces, aquí en la pantalla que ustedes están viendo, vean ustedes cómo aquí estamos diciendo que todos los subgrupos de Z, recuerden, esto es un sí entonces, es una implicación. Entonces, todos los subgrupos de Z son de esta forma. Esa es la implicación. Cualquier subgrupo de Z es de esta forma. Es de esta forma, quiere decir, esta notación ya la habíamos introducido, ya la habíamos presentado el día anterior, que es precisamente dando la idea de que los elementos son generados por un número natural fijo, ¿sí? Ese número natural fijo multiplicado por cierto entero. Recuerden, multiplicar por un entero, pues es sumar el número un cierto número de veces, o bien multiplicar por -1 para obtener el inverso, o bien ese mismo inverso sumarlo un cierto número de veces, y así generamos una infinidad de elementos, y todos esos elementos son los múltiplos de n0. Ok, entonces primero saber muy bien qué dice la proposición con todo detalle. Sí, deben ustedes ser muy detallados, muy meticulosos, así al punto que ustedes sientan que son exagerados, no importa. Todo tiene que hacerse de manera muy detallada. Entonces, primero hay que saber qué dice la proposición, qué es lo que está diciendo la proposición. Segundo, entender la demostración, por muy larga que sea. En particular, esta demostración es muy importante. ¿Por qué? Porque nos recuerda cierta información que debemos saber cuando estudiamos matemáticas. Hay cosas que debemos saber, ya deben incorporarse a nuestro conocimiento. Entonces, esto invoca teoremas importantes que ya debemos saber. Y en segundo lugar, pues es muy ilustrativa, porque va a tener ideas que después vamos a aplicar en otros teoremas, en otras demostraciones. ¿De acuerdo? Y además, en tercer lugar, pues es la información que nos dice, ¿no? La propia demostración. Entonces hay que entender qué dice la proposición, hay que entender cada paso de la demostración con todo detalle. Y finalmente, número 3, hay que saber aplicar esa proposición, ¿no? En este caso, la aplicación es que ya sabemos perfectamente cómo son todos los grupos de Z. Ok, entonces muy rápidamente voy a repasar la demostración. Se hacen dos casos. Es si el subgrupo es trivial, pues ya eso en ese caso pues es de la forma 0Z. Si no es trivial, entonces existe un elemento, a saber, un elemento positivo, a fuerza existe un elemento positivo. ¿Por qué? Porque es un subgrupo, y si hay un entero está su inverso, y entonces pues, si el número, el elemento que hay en distinto de 0 en H es negativo, pues automáticamente está el positivo correspondiente. Entonces, hay un elemento positivo y ahí es donde usamos el principio del buen orden. El principio del buen orden me dice que todo subconjunto
No vacío, pues sí, no vacío, porque si es vacío, pues no puedo exhibir ningún elemento, menos aún un primer elemento, pero todo su conjunto no vacío va a tener un elemento menor, un elemento que está más a la izquierda de todos en la representación de la recta numérica. Entonces, en este caso, vamos en particular a considerar el conjunto de los números de los números enteros que están en H y que son positivos. Entonces, ese es distinto del vacío, por lo que dijimos anteriormente, y por lo tanto tiene un elemento menor, que le llamamos N0, y ese es nuestro candidato. Entonces, lo que sigue es probar la doble contención. Se demuestra una contención, por un lado, así. Primero demostramos que NZ está contenido en H, y después demostramos que H está contenido en NZ0. La primera se hace, digamos, es muy sencilla la idea, pero se puede formalizar por inducción, es decir, partiendo de la base de que N0 está en H, ya sabemos que N0 está en H, partiendo también, si quieren ustedes, de que el neutro está en H, y luego hacerlo por inducción, es decir, la base de la inducción se puede empezar con 0, para que igual a 0, el múltiplo que se obtiene multiplicando por 0 está en H, y luego suponer que si está el múltiplo K en 0, pues entonces está el múltiplo K más 1 en 0. ¿Por qué? Porque el múltiplo K más 1 en 0, pues se puede separar como K en 0 más A en 0. Estoy sumando dos elementos en H, entonces está en H. Entonces automáticamente, y están todos los inversos, porque está en H. Entonces fíjense cómo estamos utilizando las tres condiciones de la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que esta H es un subgrupo de Z. Entonces estamos usando las tres condiciones. Está el 0, están todos los inversos de elementos de H, y está la suma de dos elementos de H está en H. Entonces, de esa manera ya demostramos la primera contención. La contención de que todos los múltiplos de N0 están en H. Y la segunda parte es muy interesante porque utiliza el algoritmo de la división. ¿Qué cosa es el algoritmo de la división? Es un algoritmo que enunció Euclides en el año 300 o 400 antes de Cristo, en sus famosos elementos. Ahí está, ahí si buscan ustedes, ahí está enunciado en alguno de los libros, está enunciado el algoritmo de la división, mediante el cual me dice que si tengo dos enteros, uno lo acostumbramos a llamar dividendo, el otro divisor. Si el llamado divisor es distinto de cero, porque ya explicamos por qué no se puede dividir entre cero, y ya sabemos eso desde niños, que no se puede dividir entre cero. Entonces, si se da esa situación, puedo hacer la división con casita, donde obtengo un cociente y un residuo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la ilustración de la división con casita. Entonces, en este caso, si tomo un elemento de H, es un entero. Recuerden que estamos en los números enteros. Este es un entero que hay que demostrar que es un múltiplo de n, es decir, hay que dividir entre n0. Aquí este es n0. Ajá. Hay que demostrar que h es un múltiplo de n0, entonces hay que dividir entre n0 y hay que demostrar que el residuo es 0. A eso se reduce, ¿ok? Para demostrar que el residuo es 0, ahí utilizamos la técnica de reducción al absurdo. Es decir, suponemos que el residuo no es 0, el residuo tiene que estar entre 0 y n0, es decir, es un número positivo que es menor que n0. Y ahí es donde va a estar la contradicción, ¿verdad? Porque podemos simplemente despejar R de aquí, de esta ecuación, de esta igualdad que nos dice cómo se divide H entre n0 con un cociente y un residuo. Despejamos el residuo y verificamos que en efecto está en H. Entonces ya tenemos la contradicción porque es un número positivo que está en H y es menor que N0. Entonces es una contradicción con qué? Con el hecho de que N0 era el primer elemento o el elemento menor del conjunto de todos los elementos de H positivos. Entonces esa contradicción no puede ser, por lo tanto, no puede suceder, esta afirmación no puede ser cierta, perdón, la afirmación de que R es mayor que 0 no puede ser cierta, y por lo tanto concluimos que R es igual a 0, es decir, concluimos que H es un múltiplo de N0. Y entonces, como H era un elemento arbitrario de H mayúscula, entonces ya se da esta contención, por lo tanto se da la igualdad, y es lo que queríamos demostrar, ¿ok? Muy rápidamente hice este resumen, pero es también importante que ustedes, además de ver cada paso con detalle, de entender cada paso con detalle, también tengan un panorama general de la demostración. ¿Sí? ¿Preguntas?
¿Quedó todo claro? ¿Hay alguna pregunta que ustedes tengan? Sí, profe, a mí me queda duda en la última parte de la demostración. La última, es decir, déjame ver, em, cuando lo último que dije, ¿verdad? Es decir, que H Ujú. esté contenido en N0Z, ¿esa es a la que te refieres? Ajá. Bueno, de hecho, antes cuando despeja a R. Cuando espejo a R, ok, nada más Ajá. es esa parte, ¿verdad? A ver, entonces Sí. primero es por el algoritmo de la división, yo puedo, déjame señalar aquí, puedo escribir esto. ¿Esto sí está claro? Es nada más la idea que nosotros tenemos de la casita, en realidad se expresa formalmente de esta manera, ¿no? O sea, el dividendo es igual al cociente por el divisor más el residuo. Eso es lo que estoy expresando aquí, ¿ok? Y el residuo siempre tiene que ser menor que N0, ¿no? Recuerden cuando van haciendo la división, bueno, ya casi no lo hacemos porque usamos la calculadora, pero cuando hacemos la división con casita, es un algoritmo, es decir, se va repitiendo hasta que obtienes un residuo efectivamente menor que N0. Si el residuo, si lo que obtienes aquí abajo es mayor que N0, pues entonces puedes seguir dividiendo. Entonces, al final, esto es muy importante, esta información de que el residuo está entre 0 y N0. Puede ser 0, pero puede ser mayor que 0. De todas maneras, es menor que N0. ¿Ok? Entonces, aquí podemos despejar. ¿Por qué podemos despejar? Pues es una igualdad, ¿no? O sea, si H es igual a Q N0 más R, si quieres tú lo que hacemos es sumar de ambos lados por el inverso de este número de aquí. Es decir, de este lado agregamos menos QN0 y de este lado también menos QN0. Aquí se cancelan y entonces nada más me queda la R despejada como H más el inverso de QN0, que lo puedo expresar así. ¿Sale? Por esa razón puedo despejar a R primero. ¿Sí te queda claro eso? Sí. Eso es lo primero. O sea, sí yo puedo despejar a R. Ahora, ¿para qué me sirve despejar a R de esta manera? Porque en ese momento me doy cuenta que estoy sumando un elemento de H, porque H minúscula, acuérdate que era un elemento de H mayúscula. Entonces, este es un elemento de H. Y este otro también es un elemento de H. ¿Por qué razón? Porque N0 es un elemento de H, puesto que era aquel primer elemento que habíamos agarrado de H, y esto es un múltiplo de N0. Y ya habíamos demostrado en la primera parte, en la otra contención, que todos los múltiplos de N0 también estaban en H. Entonces estoy sumando dos elementos de H y por lo tanto ya puedo afirmar que el residuo R está en H. ¿Sí? No sé si esa era la parte que no te había quedado clara. Sí, sí, de hecho esa era la parte que no me había quedado claro, pero sí ya me quedó más De claro, acuerdo. profe. Muchas Entonces sí, gracias. es muy interesante porque en la propia demostración, en una segunda parte, utilizas lo que habías demostrado en la primera, pero no es trampa, ¿no? Porque ya sabemos esa información, esa ya la demostramos, ya es un hecho matemático, entonces lo podemos usar, inmediatamente lo podemos usar, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ah, yo, profesor. Dime. Este, mi duda es, ¿por qué escogimos a N0 como el menor de los naturales? Bueno, a ver, no lo escogimos, sino que utilizamos el principio del buen orden. El principio del buen orden es un tipo de teorema que indica una existencia. A veces esos teoremas se demuestran o se describen de manera constructiva, o sea, puedes construir el elemento del que están hablando, pero a veces simplemente dicen existe, ¿no? Eh, Tenemos la garantía de su existencia. Digamos, no es constructivo necesariamente, pero sabemos que existe ese elemento. Entonces, no es que lo haya elegido, sino que por ese principio sé que existe y simplemente le llamo de una manera. Entonces, yo puedo usar cualquier letra para llamarle, pues lo que usamos es ponerle N0. Le pongo el subíndice de 0 nada más para dar la impresión de que es algo ya muy fijo, muy especial. No es una N que represente a todos los naturales, sino es ya una N0 que es muy especial, ¿sí? Y no es el primer natural, sino es el primero o el menor de este conjunto específicamente, ¿no? No solamente son los naturales así nada más, sino son los naturales que son efectivamente mayores que 0, o sea, el 0 no está incluido.
son los naturales distintos de cero, que además están en H, porque esto es importante, ¿no? O sea, H recuerda que es mi punto de partida, es el subgrupo de Z, que es mi punto de partida, y ahí es donde estoy considerando los naturales positivos que están en H. Entonces, de ese subconjunto es de donde voy a considerar el elemento menor, ¿sí? No es que yo lo elija, sino que proviene de la garantía que me da este principio del buen orden. Y yo simplemente lo bautizo, le llamo N0 a ese elemento. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. Otra pregunta. No, no hay más preguntas. O de alguna otra cosa que quieran también preguntar. Se vale, ¿eh? Porque no es que ya haya visto las condiciones para hacer su grupo y ya no los voy a dejar preguntar sobre eso, ¿no? Porque uno digiere las matemáticas de manera, cada quien personal, de manera distinta. Entonces puede ser que de repente, perdón por el gato, puede ser que de repente me dé cuenta de algo que vi hace tiempo. Y entonces, pues, se vale hacer una pregunta, tener una duda sobre algo que ya habíamos visto. No hay problema, ¿eh? De hecho, es importantísimo que ustedes tengan preguntas. Ok, entonces, si no hay más preguntas, vamos a avanzar y vamos ahora sí a definir lo que es un subgrupo cíclico o un grupo cíclico. Bueno, de hecho, puedo usar una palabra o la otra. Recuerden, subgrupo es porque me estoy refiriendo a un grupo, ¿no? Y de hecho, lo primero que vamos a hacer es definir un subgrupo cíclico porque voy a suponer que estoy dentro de un grupo, ¿sí? Entonces, antes que eso, vamos a definir. Déjenme cambiar de color para definir. Entonces vamos a definir, definición. Primera definición no va a ser la de subgrupo cíclico, sino va a ser la de potencia de un elemento. Ok, aquí antes que nada una nota importante. Aquí una nota importante, voy a ponerla acá, nota. Ya se va a usar siempre, por default, digamos, se usará en principio, ¿no? A menos que se diga otra cosa, pero en principio la notación multiplicativa para un grupo abstracto. O sea, si estoy hablando a nivel abstracto, a nivel platónico, digamos, de un grupo G, voy a suponer que la operación pues, es la multiplicación. Así ya no voy a usar la famosa estrellita, el famoso asterisco, sino que voy a suponer que, o sea, si el grupo es G, la operación la voy a denotar como un puntito o simplemente voy a denotar si dos elementos están operados, los voy a denotar juntos, ¿sí? Eso es notación, ¿ok? Por supuesto que hay grupos específicos como los enteros que son aditivos, ¿no? Pero cuando estoy en un terreno platónico, en un terreno abstracto, voy a describir todo con multiplicación. Ya ustedes saben que es una operación abstracta que no necesariamente es conocida, pero toda la teoría, en principio, por default, la vamos a describir con la multiplicación. Entonces, por eso ahorita vamos a definir lo que es la potencia de un elemento. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que tenemos un grupo. De hecho, ya cuando presento un grupo, ya no hablo de la operación ya les avisé que la vamos a denotar con la multiplicación, entonces pues es una operación multiplicación, ¿no? Entonces, sea G un grupo y vamos a considerar un elemento de G, cualquiera. Esto de agregar la palabra cualquiera, pues es nada más para recalcar que estoy en un caso general, o sea, que no estoy hablando de un elemento particular, sino que es un elemento arbitrario, ¿sí? Entonces, definimos
definimos las siguientes, los siguientes conceptos que son las potencias. O sea, de hecho es en plural, es potencia. Si quieren ustedes aquí agregar la S, son las potencias de ese elemento X. Entonces, esta definición es una definición recursiva. Esto es recursivamente. ¿Qué quiere decir eso de recursivamente? Pues es una expresión que nos recuerda mucho y que tiene mucho que ver con la inducción matemática. Nada más que la inducción matemática, que ya la hemos mencionado, ya la hemos usado, de hecho, hace rato, cuando repasé el teorema de que cómo son los subgrupos del grupo de los enteros, hay una partecita donde usamos la inducción matemática, ¿no? Que es primero una base y luego el paso inductivo. Entonces, ese principio de inducción se utiliza para demostrar cosas sobre los naturales, nada más sobre los naturales. O sea, si yo quiero demostrar una propiedad general de los naturales, uso el principio de inducción. Y en cambio, la recursión o la recursividad es para definir un concepto de una manera análoga. Es decir, primero con una base y después uso un paso recursivo. Es nada más la diferencia. La inducción es para demostrar, la recursión es para definir. ¿Ok? Entonces, recursivamente. Primero vamos a definir qué cosa es x a la 0. Entonces, x a la 0 se va a definir como el neutro. Que por cierto, esa es otra parte de la notación que tengo aquí. El neutro lo vamos a poner como 1. O sea, el neutro de cualquier grupo lo vamos a denotar ya como 1, puesto que la operación la denotamos como multiplicación, pues para ser congruente, el neutro en vez de ponerle lo denotamos como 1. Esto es algo general de casi todos los textos sobre teoría de grupos o álgebra moderna, denotan a los grupos de manera multiplicativa y con el neutro igual al 1. Ok, entonces esto es una definición. Aquí lo que estoy haciendo, por eso aquí le puse estos 2 puntitos, es porque es una definición, ¿sí? Pero ahora eh, eh, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, ¿no? Ahora, suponiendo, esto es la base, digamos, aquí voy a poner, perdón, vamos a cambiar de color. Aquí esto es la base, digamos, de la recursión, la base. Y luego aquí es el paso recursivo. En vez de paso inductivo, le llamamos paso recursivo, porque es lo que estoy haciendo es definir, ¿sí? Entonces, suponiendo definido o definida, porque es una potencia, suponiendo definida x a la n, suponiendo eso, entonces definimos x a la n más 1. X a la n más 1. Entonces, x a la n más 1 simplemente va a ser la potencia anterior, es decir, x a la n, y luego pues nada más lo multiplico por x. ¿De acuerdo? Lo cual es muy, muy natural. Ok, ahora posteriormente voy a explicar la idea de esto, ¿no? Que es muy sencillo. Entonces, aquí esto lo hacemos, este paso recursivo es para n mayor que 0. ¿Ok? Y finalmente, aquí voy a seguir para n menor que 0, para n menor que 0, entonces x a la n va a ser igual al inverso de x a la menos n. Eso es simplemente la definición, ¿ok? Aquí, ojo, a ver qué estamos haciendo aquí. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es para el resto de los enteros, es decir, se va a definir las potencias de un elemento y son las potencias enteras, ojo, son potencias enteras, es decir, se va a valer elevar
a la X a cualquier exponente entero. Entonces, si es un exponente entero, incluye el 0, incluye los positivos e incluye los negativos. Entonces, en esta primera parte que tengo aquí, tengo la definición recursiva para todos los naturales. En este momento ya acabé la definición para los naturales desde el 0 y para todos los naturales de cualquier tamaño, naturales, del lado positivo. Ahora, la segunda parte de esta definición es qué pasa para los números negativos. Entonces, si el exponente al que estoy elevando es negativo, pues lo que pasa es que en ese caso el negativo de n es positivo, ¿sí? En este caso, cuando n es menor que 0, menos n es mayor que 0. Y esta menos n es la que estoy poniendo aquí. Entonces, ya sabiendo la primera parte de la definición, que yo puedo elevar la x a cualquier exponente positivo, pues aquí lo estoy usando, ¿no? Entonces, ese exponente positivo que es menos n, aplico la definición anterior y luego considero el inverso. Entonces, aquí nuevamente con la notación que les había avisado en la pizarra anterior, y a la menos 1 es el inverso. Es el inverso que, siendo congruente, por ser una notación multiplicativa, pues es el inverso de y. Entonces, si este es un elemento, digamos, llámenle y, pues entonces esto es el inverso de y. ¿Sí? A ver, la idea. Esto es una formalidad. Lo que estamos haciendo aquí es una formalidad. Pero ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que, entonces tengo x sería x a la 1. Pues x a la 1 es x. X al cuadrado, pues es x por x. X al cubo, pues es x por x por x. Es decir, en general, x a la n, cuando n es mayor que 0, pues va a ser justamente multiplicar x por x un cierto número de veces. ¿Cuántas veces? Pues n veces. O sea, tantas veces como diga el exponente. Es decir, es la noción común y corriente de lo que es una potencia, ¿no? Simplemente es eso. Y si n es menor que 0, o sea, si tengo n menor que 0, entonces quiere decir que n a la n es igual a una x a la menos k con k positivo, ¿verdad? Y eso va a ser justamente el inverso de x a la k. O sea, es x a la k y luego el inverso. Es simplemente lo que voy a hacer. O sea, del lado positivo son las potencias, es multiplicar el elemento consigo mismo un cierto número de veces. Y del lado negativo, pues es multiplicar el elemento un cierto número de veces y luego considerar el inverso. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder. Simplemente esa es la definición. O sea, ahora sí ya tengo la posibilidad concreta de, por ejemplo, ¿qué cosa sería x a la menos 8? Pues sería el inverso x a la 8 y luego saco x a la 8, calculo x a la 8 y luego el inverso de eso. Es decir, x a la 8 pues sería x por x por x 8 veces. 8 veces. Y luego calculo el inverso de eso. Eso es lo que sería, ¿no? Entonces, es una idea simple, pero que a la hora de formalizarla, pues se elabora un poquito porque hay que, como estamos lidiando con una situación infinita, porque estamos dando una definición de una infinidad de cosas, ¿verdad? Porque son una infinidad de potencias, pues entonces ahí hay que utilizar una herramienta poderosa que es esa recursión, que es una expresión del axioma de inducción matemática, mediante el cual pues ya voy a saber qué significa elevar a cualquier exponente entero. Entonces, con eso ya sabemos qué cosa significa elevar a cualquier exponente entero. Y de ahí se derivan una serie de propiedades. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahorita. Vamos a hacer una pausa por si hay alguna duda sobre la formalidad de cómo se escribe la definición, por un lado,
de esta necesidad de primero hacerlo del lado positivo y luego del lado negativo. Y por otro lado, la idea que conlleva esta formalidad, que es una idea simple porque es una idea que viene incluso de cómo estamos acostumbrados a manejar los números, digamos los números reales, las potencias de números reales, de manera multiplicativa. Pero en este caso estamos lidiando con un grupo abstracto, donde los elementos pueden ser cualquier cosa y la operación puede ser cualquiera, nada más que para hacerlo de manera práctica estoy denotando la operación de manera multiplicativa. Si es una operación cualquiera, digamos asterisco, pues aquí pondrían, en vez del puntito pondrían asterisco, ¿verdad? Y es la misma idea, es realizar la operación del elemento consigo mismo un cierto número de veces y si es necesario sacar el inverso. ¿Ok? Díganme, por favor, si tienen alguna pregunta hasta aquí. Que esto es apenas un escalón. Vamos a ir avanzando. Por el momento no, profe. No hay preguntas. Muy bien. De aquí se derivan inmediatamente una serie de propiedades, ¿sí? Que vamos a comentarlas, no necesariamente demostrarlas, porque de hecho van a estar incluidas en la siguiente tarea que todavía no les pongo, que es la de subgrupos cíclicos. Entonces, pero las voy a ir comentando. Propiedades. O sea, es una proposición, ¿no? Primero, bueno, entonces, otra vez, como siempre, tengo que formalmente presentar un grupo y presentar un elemento y X un elemento de G. Entonces, primera cuestión es importante que la definición, bueno, aquí puedo tomar entonces cualquier exponente, ya tengo la libertad. Como ya la definición abarca con esto que he comentado, tanto el cero como los positivos como los negativos, entonces yo puedo, cada vez que me voy a referir a una potencia o me voy a referir a un exponente, con toda confianza ya puedo decir que el exponente es un entero. Entonces, si n es un entero, entonces, x a la, si yo calculo x a la n y luego el inverso, va a resultar lo mismo que si yo calculo el inverso y luego lo elevo a la n. Esa es una de las propiedades. Porque también esta segunda parte de la definición, donde yo les dije, por ejemplo, en este caso específico, x a la menos 8 es primero hacer el exponente, utilizar el exponente positivo, calcular la potencia positiva y luego el inverso, lo pude haber hecho primero calcular el inverso, x a la menos 1, y luego elevarlo a la 8. O sea, esto de arriba, esto que está escrito arriba, pude haberlo escrito también de esta manera. O sea, es tomar x a la menos 1 y luego multiplicar x a la menos 1 8 veces. Y me va a salir lo mismo. Eso a lo mejor intuitivamente es claro, pero hay que formalizarlo, ¿sí? Y todas estas propiedades se van, como se requiere la demostración, ahora lo que se va a usar es la inducción. Ok, entonces esa es una propiedad. Y luego otras propiedades, pues son propiamente ya la ley de los exponentes. Entonces la segunda es que si tengo dos enteros, de hecho se pueden enunciar para cualquier pareja de enteros, entonces x a la n por x a la m es x a la n más m. Noten ustedes que si lo consideramos, cada una de estas propiedades, si las consideramos para exponentes positivos, es más sencillo captar la idea de lo que está diciendo, ¿verdad? Porque si n y m son positivos, entonces estos simplemente son multiplicaciones de x consigo mismo un cierto número de veces. Bueno, y si son negativos, simplemente hay que tomar el inverso. Pero digamos, para hacerlo
paso a paso e ir entendiendo poco a poco lo que está pasando, podemos aquí ubicar esto con n positivo y m positiva, y entonces esto nos diría, esto expresaría el producto n veces de x, luego el producto m veces de x, y entonces por supuesto que eso me da como resultado el producto de x, un número de veces n más m. Es decir, intuitivamente es claro eso, ¿verdad? La ley de los exponentes a este nivel. Estas leyes de los exponentes, por cierto, se demuestran en algún momento en cálculo o en precálculo, pero para números reales, e incluso ya cuando se ven las exponenciales y logaritmos a cualquier base y cualquier exponente, se pueden considerar exponentes racionales o incluso reales, ¿no? Pero ahorita nada más estamos considerando exponentes enteros. O sea, en nuestra teoría de grupos, los únicos exponentes que tiene sentido y que estamos definiendo son los exponentes enteros. ¿Ok? Y finalmente la tercera propiedad, que también es una ley de los exponentes, pues es que si tomo dos números enteros, entonces cuando yo elevo x a la n y luego eso mismo lo elevo a la m, pues entonces ahora es x a la n por m. ¿Ok? Que también pues es intuitivamente claro, sobre todo si los dos exponentes son positivos, porque entonces es elevar x a a la n, pues es multiplicar x por xn veces, y luego todo ese producto de xn veces, todo ese producto, elevarlo a la m, pues es esa sucesión, volverla a repetir multiplicada m veces, y entonces da como resultado multiplicar la x un número de veces n por m, ¿verdad? Eso es claro. Pero todo esto hay que hacerlo formalmente por inducción. De eso se va a tratar la tarea y sobre todo es un ejercicio de escritura. Entonces, para hacerlo por inducción, aquí la sugerencia es, bueno, en el primer caso, en la primera, nada más les comento así como sugerencia para que lo vayan pensando. En el primer caso, de hecho, y bueno, en todos los casos, nada más que en los siguientes intervienen dos exponentes, aquí interviene nada más un exponente, pero siempre hay que realizar la inducción con la misma guía que estamos definiendo las potencias por recursión, es decir, primero para el cero, ¿sí? Después solo para positivos, y ahí usamos la inducción, es decir, suponemos que vale para K, digamos, llámenle K, y luego demostrar, suponiendo que vale para K, demostrar que vale para K más 1, ¿ok? Eso es del lado positivo. Y luego del lado negativo, suponiendo que es negativo, pues entonces, si n es negativo, va a ser de la forma n igual a menos K, con K positivo. Y ahí utilizan lo que ya acabaron de demostrar para los positivos. Siempre es esa técnica, ¿sí? ¿Sí me explico? Es en tres partes. Entonces, primero es para el cero, segundo para los positivos, usando principio de inducción, y tercero, para los negativos, reducirlo a lo que ya demostramos para los positivos. Nada más con ese cambio que es un negativo, pues es un menos un positivo. Menos un positivo. ¿Sí? Y utilizar, por supuesto, las definiciones de la potencia. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, si estoy elevando a un negativo, pues es ya por definición es el inverso de x al positivo correspondiente, ¿no? Si le llamo n, si n es negativo, pues es menos k, donde k es positivo, este sería la k, entonces eso va a ser el inverso de x a la menos n, o de x a la k, el inverso de x a la k, ¿sí? Y luego ya puedo usar lo que ya demostramos para los positivos, eso en cada caso. Primero que nada. Y en el caso de la 2 y la 3, que donde intervienen dos variables, dos exponentes, entonces aquí el consejo es fijar uno, digamos x a la n, y luego hacer la inducción sobre el otro. ¿Sí? Entonces aquí tomo una n entera cualquiera y luego demuestro la proposición para la otra variable. A ver, voy a poner un caso de la demostración, nada más comentar la demostración
demostración de 2 para que vean cuál es la técnica. Nada más lo voy a esbozar porque eso va a quedar de tarea. Entonces, la demostración de 2, que es x a la n por x a la m es igual a x a la n más m. ¿Sí? Esa es la propiedad que quiero demostrar. Entonces, fijo un entero n en z. Ese sí lo pongo cualquiera. No hago inducción sobre ese. ¿Sí? Y entonces ahora hago los casos para organizarme. El caso 1 para la otra variable sería m igual a 0. El caso 1, m igual a 0. El caso 2 es m mayor que 0 y aquí es donde hay que hacer inducción. ¿Ok? Entonces, para m igual a 0, por ejemplo, lo que tengo que demostrar, o sea, la afirmación aquí, lo que tengo que demostrar es que x a la n por x a la 0 es igual a x a la n más 0. Esa sería la afirmación general que yo quiero demostrar, que es esta. Este es lo que quiero demostrar, pero lo que hice fue fijar la n y luego esa misma afirmación, dividirla en casos para el caso de la otra variable. Entonces, en este caso, cuando m es igual a 0, esto se reduce a esto. Lo que tengo que demostrar es esto. Pero claro que esto se vale. Fíjense cómo se vale. Pues x a la n por x a la 0 va a ser x a la n por 1. Allí simplemente es la definición de x a la 0. Esto es definición. Y luego, pues esto es x a la n, porque 1 es el neutro. Y esto, pues es x a la n más 0, porque los naturales así se suman. El 0 es un neutro en el monoide, de hecho, de los números naturales. Entonces, cada vez que sumo un natural con el 0, me da el natural. Entonces, esta sería la parte de la demostración que justifica esta afirmación con m igual a 0. ¿Sí me siguen? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, entonces, todo es una especie de rompecabezas donde hay que ir armando las piezas. Entonces, esta parte es la que justificaría, esa es la justificación de esta afirmación, y ahí yo ya podía poner mi palomita, ¿no? Ya puedo decir que el caso 1, pues este es el caso 1, ya está hecho, ¿sí? Ahora, el caso 2, que es el que está aquí, déjenme ponerlo un poquito más abajo, moverlo un poquito. El caso 2 es por inducción. Entonces, el caso 2 para m mayor o igual que 0 es inducción. Entonces, suponemos, perdón, aquí suponemos que ya lo demostramos o que ya que es cierto. O sea, suponemos, otra vez, perdón. Entonces, aquí suponemos, ese es el caso 2, suponemos que vale para m. Es decir, suponemos que x a la n por x a la m es igual a x a la n más m. Eso lo suponemos cierto. Y afirmamos, o sea, ahora la afirmación o el famoso por demostrar sería que x a la n por x a la m más 1 es igual a x a la n más, aquí voy a poner un paréntesis para que esté claro que estoy sumando m más 1. ¿Ok? Eso es lo que querría demostrar. Este sería el paso inductivo de esta afirmación donde estoy suponiendo que vale para m y voy a demostrar que vale para m más 1. ¿De acuerdo? Y ya una vez planteado eso, pues es fácil porque entonces aquí yo puedo utilizar la definición de esta potencia, ¿verdad? O sea, por definición, ya no lo voy a escribir para que lo terminen ustedes, pero por definición, esta potencia ya puedo recurrir a la definición que yo tenía acá, fíjense. Esta es una definición, entonces yo puedo recurrir a eso. Yo puedo, cada vez que veo
que la x está elevado a la n más 1, lo puedo desglosar de esta manera. ¿Por qué? Por definición, es parte de la definición. Entonces aquí yo esto que tengo acá lo puedo desglosar como x a la m por x. Y esto me queda asociado así. ¿De acuerdo? Y luego, por otro lado, pues esto lo puedo desglosar, esto lo puedo asociar como x a la n más m más 1. Con la ventaja de que otra vez puedo usar la definición y luego puedo usar la hipótesis. X a la n más m es este producto. No sé si lo alcanzan a ver sin explicarlo, sin ya terminarlo. Si quiero que hagan el ejercicio, nada más darles el empujón y ver por dónde va el asunto. ¿Sí? Aquí voy a poner puntos suspensivos para que ustedes lo terminen. Puntos suspensivos. ¿Ok? Estoy nada más haciéndoles las sugerencias de cómo demostrar todas estas propiedades. Que más que nada es un ejercicio de escritura. ¿Sí? Y porque son propiedades que después vamos a aplicar, sobre todo son propiedades útiles después. Ok, entonces sí se entiende más o menos por dónde, sí se ve por dónde. Lo único que pueden utilizar son proposiciones anteriores. En este caso, si ya demostraron la 1, la pueden utilizar. O la definición de las potencias, que es una definición en 3 partes y que en cualquier parte de la definición la pueden utilizar. ¿De acuerdo? Y luego nos quedaría el caso 3. Entonces aquí el caso 3, el caso 3 sería cuando m es menor que 0, ¿sí? Entonces en ese caso siempre puedo hacer ese truco de que m es igual a menos k con k mayor que 0. Y entonces x a la n por x a la m sería igual a x a la n por x a la menos k. ¿Ok? O sea, tenemos esto. ¿Sí? Y en cambio, x a la n más m sería x a la n más menos k. O, bueno, vamos a ponerlo así, más menos k. ¿Ok? Donde k ya es positivo. Entonces, lo que tengo que hacer, pues, es demostrar que esto es igual a esto. Pero, por ejemplo, x a la menos k, por definición, tengo derecho a que esto, por definición, ya sé que esto es x a la k y luego el inverso de eso. ¿Ok? Ya tendría derecho a eso. Entonces, la afirmación, o sea, lo que se requiere demostrar, aquí por demostrar, vamos a ponerlo así, entonces, por demostrar que x a la n por x a la k a la menos 1 es igual a x a la n más menos k o a la n menos k si quieren, ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿Ok? Entonces aquí el truco es, en vez de demostrar eso, lo que voy a demostrar es que x a la n es igual a x a la n menos k por x a la k. Ese es el truco. Porque esta ecuación o esta igualdad es equivalente a esta, pues porque es nada más pasar esto del otro lado. O bueno, eso dicho de manera muy coloquial, pero en realidad es multiplicar por ambos lados por x a la k, a la derecha. De tal manera que como este es el inverso de x a la k, al multiplicar por x a la k, pues se neutraliza, se vuelve el neutro, y luego el neutro por x a la n, pues es x a la n. Entonces, esto es sí, solo sí, esto. Esto es sí, solo sí. Entonces, es lo mismo demostrar esto que demostrar esto. O sea, yo puedo pasar de esta igualdad a la de abajo o de la igualdad de abajo a la de arriba. Sí, solo sí. Por lo tanto, demostrar eso es equivalente a demostrar esto. Pero observen qué pasa aquí, que ya tengo
la situación de la ley de los exponentes, pero con una K positiva, que por el caso número 2, que ya demostré, ya cuando demuestro el caso número 2, pues es que esto ya lo puedo usar para m mayor que 0. ¿Sí? Y aquí, pues cualquier entero, quedamos que aquí es cualquier entero. Esta n en z cualquiera, pues representa cualquier número entero. Entonces yo puedo utilizar ya la afirmación de la ley de los exponentes para el caso 2 cuando el primer exponente es cualquiera y el segundo exponente es un número positivo. Y fíjense cómo es el caso. Este es un exponente entero. Sí, aquí ya da igual si n menos k me queda negativo o positivo. Este es un exponente cualquiera y aquí este es un exponente positivo. ¿Ok? Y entonces cuando yo aplico la ley de los exponentes, pues ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x a la n menos k más k, pues me va a quedar x a la n. Entonces sí se vale, ¿verdad? Quiere decir que esto sí se vale. ¿Ok? Y ese es el truco para el caso 3. Entonces nos metemos en esta situación a una situación más técnica, más algebraica, más de álgebra, de como cuando resolvíamos ecuaciones en secundaria o manipulábamos los factores o los términos de las ecuaciones algebraicas. Se parece un poco más a eso en este caso, pero todo con vías a argumentar y a utilizar los argumentos en orden, de manera ordenada y de manera que conduzca a lo que queremos demostrar. En este caso, la ley de los exponentes. A ver si quedó claro. Ya ustedes de tarea rellenan estos huequitos que les acabo de indicar. Y de la manera análoga se demuestra la propiedad número 3 y la propiedad número 1. La propiedad número 1 es más fácil porque nada más depende de una sola variable y además ahí ya tienen a la mano la definición de las potencias. ¿Ok? Entonces, esas son, primero, las propiedades de las potencias. Y recalco que, aunque estamos utilizando la notación de la multiplicación, estamos en un grupo arbitrario. Es decir, todo esto que estamos haciendo, estamos a nivel platónico, a nivel abstracto, y se vale para cualquier grupo. ¿Sí? Eso es una observación, una nota, algo que quiero recalcar. Y la otra cosa que quiero recalcar es que todo esto depende de un elemento. O sea, bueno, por supuesto que estamos en el contexto de un grupo, pero estamos tomando un elemento fijo que es X. Con ese elemento fijo definimos todas sus potencias y con ese elemento fijo estamos trabajando las leyes de los exponentes. ¿Preguntas? Cuando tengamos que entregar la tarea, cuando utilicemos la oración por definición, queda sobreentendido y ya nada más sería, bueno, podemos utilizar lo que se entiende por definición sin expresarlo textualmente. Sí. Sí, cuando utilices, como en este caso, si dices por definición, pues es que te estás refiriendo a la definición de potencia, ya no hay nada más que decir. ¿Ok? Perfecto, gracias. Puedes, si acaso, decir por definición de potencia, ¿no? O por Ok, definición de tal cosa. Nada más con eso ya debe estar claro. ok, gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces, con este primer escalón de las potencias de un solo elemento, ahora sí ya vamos a poder definir lo que es un subgrupo cíclico generado por ese elemento. ¿Qué cosa va a ser el subgrupo cíclico generado por un elemento? Pues va a ser el conjunto de todas sus potencias, así de sencillo. Vamos a escribirlo. Entonces, definición. Aquí sí, esta es la definición de subgrupo cíclico generado por un elemento. Entonces, siempre como antes, partimos de un grupo
y un elemento del grupo. El elemento está fijo. ¿Ok? Entonces, el subgrupo cíclico generado por ese elemento, por X, es simplemente el conjunto de todas las potencias de X. Entonces, la notación es entre dos paréntesis angulares la X. Así se va a denotar el generado por X. Y entonces, por definición, va a ser el conjunto de todas las X a la N corriendo, perdón, aquí, donde la N corre sobre todos los números enteros. ¿Sí? En otras palabras, esto lo podemos desglosar. Podemos poner aquí X a la menos 2, X a la menos 1, X a la 0, que recuerden que por definición es el neutro, X a la 1, que por definición es X, X cuadrada, y así nos vamos. Son en principio una infinidad, o sea, se puede expresar en principio como una infinidad de posibles potencias, pues una por cada exponente entero que pongamos allá arriba. Entonces, noten ustedes, ahí está la definición. Sí, todavía hay algunas cosas que comentar, porque eso de llamarle subgrupo, pues hay que verificar que en efecto es un subgrupo, ¿no? Pero por lo pronto, el nombre es el cíclico generado por un elemento. Entonces, ¿qué cosa es? Nada más echamos una bolsa todas las potencias. No algunas, ¿sí? No una que otra, sino todas, todas, todas están ahí. ¿Qué quiere decir? Esa es la descripción correcta, pues es precisamente que es el conjunto, ahí está, entre llaves, es el conjunto de todos los elementos de la forma X a la N. Así son las potencias, donde N está en Z. Y donde ya sabemos qué son las potencias, por eso tuve que haber definido primero una potencia, para echar en una sola bolsa todas las potencias. Y desglosado lo pueden ver así. Noten ustedes que ahí ya de paso nos estamos dando cuenta que sí cumple las condiciones de ser subgrupo, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita. Fíjense cómo ya está el neutro ahí. ¿Ok? Y ya están todos los inversos. Eso se ve inmediatamente, ¿verdad? Es lo que se llama obvio, ¿verdad? O sea, es inmediato de la definición que está el neutro y que dado un elemento están sus inversos, porque aquí está el inverso de X, es este, es X a la menos 1, el inverso de X cuadrada es X a la menos 2, por definición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya nada más lo único que hay que ver es que son cerradas bajo la operación, es decir, bajo el producto, pero pues eso nos lo va a dar justamente la ley de los exponentes que acabamos de demostrar, ¿verdad? Entonces, nada más, nada más denotamos eso. Vamos a poner ojo. En efecto, este es un subgrupo. Es un subgrupo de G. ¿Sí? Porque número 1, el neutro, que es X a la 0, está en el generado por X. Así lo vamos a denotar, el generado por X. Segundo, si X a la N es cualquier elemento de X, entonces el inverso de X a la N, que sería X a la N inverso, el inverso de X a la N, por definición es X a la menos N, que está en el generado por X. ¿Sí? Fíjense, aquí estamos en efecto demostrando. Y tercero, si considero X a la N y X a la M dos elementos arbitrarios del conjunto que estoy definiendo,
Entonces, el producto de esos dos elementos, por ley de los exponentes, pues es x a la n más m, que por lo tanto es una de las potencias de x. Ahí está. ¿De acuerdo? Esa sería lo que está abajo en azul, es la justificación de que en efecto es un subgrupo de G, porque están las tres condiciones. Y cuando yo me encuentro ya un elemento de la forma x a la algo, donde ese algo es un número entero, es un exponente entero, pues en ese momento ya me estoy convenciendo de que es una potencia y por lo tanto es un elemento de este conjunto que le estoy llamando el generado por x. Es el conjunto generado por x en principio, pero de hecho es un subgrupo, es lo que estamos viendo. Tiene las tres condiciones para ser subgrupo. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, entonces ese es el subgrupo cíclico. Ahora, ¿por qué se llama cíclico? Ahorita lo vamos a entender de dónde viene el nombre. Por lo pronto, así es. Ok, entonces, fíjense entonces que eso lo podemos hacer en cualquier grupo. Yo creo que es momento de ver ejemplos. Vamos a ver aquí ejemplos. Entonces, primero, los enteros mismo, ¿sí? Fíjense, en el momento en que pongo el ejemplo, es decir, ya me bajo a Aristóteles, ya estoy en el terreno de Aristóteles, es un ejemplo específico. Entonces, tengo una operación específica, es grupo aditivo. Entonces, en este momento tengo que utilizar la notación aditiva y tengo que pensar cómo es que se traduce la notación multiplicativa a la notación aditiva. Entonces, aquí voy a abrir una nota. En la notación aditiva. A ver, en la notación aditiva. Fíjense, todo lo que hemos visto, cómo se traduce la notación aditiva. A ver, por ejemplo, las potencias se van a traducir a múltiplos. Los exponentes, que son exponentes enteros, van a ser coeficientes. Es decir, x a la n se traduce, vamos a ponerle aquí doble fecha, x a la n se va a traducir como n veces x, ¿de acuerdo? Porque esto es como, bueno, si n es positivo, si n es un exponente positivo, esto querrá decir x por x por x por x n veces. N veces. Pero de este lado, déjenme aquí poner esto con otro color para que sea claro lo que estoy haciendo. De este lado, la operación es la suma. O sea, aquí es el producto y de este lado es la suma. Es la operación la estoy denotando con la suma. Entonces, aquí lo que estaría haciendo es no multiplicar a x por x por x por x n veces, sino sumar a x más x más x más x n veces. Por eso lo correcto cuando la notación es aditiva es ponerle n veces x, porque es a lo que estamos acostumbrados a denotar un número cuando lo sumamos consigo mismo un cierto número de veces, pues es n veces x, ¿sí? Entonces, las potencias se traducen a múltiplos de x y por lo tanto, este generado por x,
que en este caso es el conjunto de las potencias, donde n corre sobre todos los enteros. En este caso de acá, el generado por x es el conjunto de todos los múltiplos de x, ¿verdad? Donde, de nuevo, estamos corriendo sobre todos los enteros. Y sería algo así como zx, ¿sí? Aquí estaríamos considerando todos los múltiplos de n. Claro que en la teoría lo que vamos a hacer, como les dije por default, es justamente, justamente utilizar la notación multiplicativa. En la teoría, todo lo vamos a escribir con la notación multiplicativa. Pero en este momento les estoy diciendo cómo es que esa teoría se escribiría con la notación aditiva, incluso todas las leyes de los exponentes, ¿verdad? A ver, por ejemplo, la ley de los exponentes que acabamos de demostrar, esta de x a la n por x a la m igual a x a la igual a x a la n más m, igual a x, es que estoy utilizando esto, x a la n más m. ¿Cómo se traduciría eso? Bueno, pues se traduciría como nx más mx es igual a n más m x, ¿verdad? O sea, todo lo que es multiplicación, traducirlo a suma, pero es la misma ley. Nada más cambia cómo es que estoy denotando la operación. ¿Sí está claro? Eso no debe ser ningún impedimento. Entonces, todo lo que ya demostramos usando la notación multiplicativa, por supuesto que vale si la operación que estamos considerando es la suma. Entonces, esto lo digo ahorita porque voy a ver el ejemplo de los enteros. Los enteros es un grupo aditivo. Y en los enteros, ¿qué pasa? Pues que los enteros, justamente, ¿qué son los números enteros? Pues son -2, -1, 0, 1, 2, etcétera. Es decir, son todos los múltiplos del 1. Son los números de la forma n por 1, donde n corre sobre todos los enteros. Es decir, es el cíclico generado por el 1. Ojo, aquí el neutro es el 0, ¿verdad? Porque estoy usando la notación aditiva, la operación es la suma. Entonces, el neutro es el 0, pero el primer elemento que aparece después del 0 es el que se llama 1, y ese 1 es el que me sirve para generar a todos los enteros. ¿Cómo los genero? A través de la operación, que es la suma. 1 más 1, 1 más 1 más 1, etcétera, etcétera. O bien el inverso aditivo de 1, el inverso aditivo de 1 sumado 2 veces, el inverso aditivo de 1 sumado 3 veces, etcétera. Es decir, los enteros mismos son un grupo cíclico. O sea, Z es un subgrupo cíclico de sí mismo, o bien, de manera más simplificada, es un grupo cíclico. ¿Ok? Entonces vamos a decir que un grupo es cíclico. Ya definimos lo que es un subgrupo cíclico, ¿no? Es un subgrupo que está formado por las potencias de un elemento fijo. Pero si ese subgrupo generado por un elemento es el total, entonces vamos a decir que el grupo es cíclico y está generado por ese elemento. Y ese es el caso de los enteros, ¿verdad? Entonces aquí vamos a escribir por definición, es algo muy similar, pero de hecho es ligeramente distinto, lo que es un grupo cíclico. O sea, un grupo G se llama cíclico
si existe un elemento en G tal que el grupo completo es el subgrupo generado por ese elemento. Entonces es algo muy especial porque pueden encontrar un elemento entre todos los elementos del grupo. Hay un elemento que al considerar sus potencias, si es el caso multiplicativo, que es la situación donde describo toda la teoría, si todas sus potencias abarcan a todos los elementos de G. Es algo especial, ¿no? No todos los grupos son así, ¿verdad? Ok, entonces me regreso y en efecto por esa propiedad, en vista de que en los enteros está el 1, también es un grupo cíclico. ¿Ok? Fíjense, de los otros grupos que teníamos, ¿qué otros grupos son cíclicos también? Muy parecidos a los enteros. Ejemplo número 2. ¿Qué otros grupos se acuerdan de los que hemos visto que son cíclicos también? Son los enteros que... Los enteros módulo n, ¿no? Estos enteros, Zn, que son los enteros módulo n, también son grupos cíclicos. Aquí otra vez son aditivos, ¿eh? O sea, son los enteros módulo n aditivos, porque de hecho multiplicativos nada más cuando n era primo, recuerden, cuando n era primo, si consideramos la multiplicación, solamente esos eran grupos, pero cuando decimos Zn, los grupos Zn, nos estamos refiriendo también a los grupos aditivos. Aquí, acuérdense cómo habíamos concebido estos grupos. ¿Se acuerdan que eran como unos relojitos, verdad? Sí, aquí recuerden ustedes que teníamos teníamos por supuesto el 0, después teníamos el 1, el 2, etcétera. ¿Sí? Y en total eran n elementos. Bueno, pues también aquí va a resultar que Zn va a estar generado ¿por quién? Pues por el 1. Bueno, aquí en algún momento a lo mejor les habíamos puesto una rayita arriba para distinguirlos de los números enteros, pero para simplificarlo podemos escribir con el mismo signo de los números enteros, nada más acordándonos que estamos en el grupo de los enteros módulo n. Entonces, este propio entero 1 es el que me va a servir para generar tanto al 0, porque recuerden que el neutro siempre está ahí en las potencias. En este caso no son potencias, en este caso son múltiplos. ¿Por qué? Porque es la notación aditiva. Está el propio elemento, está el elemento sumado consigo mismo dos veces, sumado consigo mismo 3 veces, etcétera, hasta el último, que sería n-1, que es el que estaría aquí justo antes del 0, está n-1. Y entonces obtengo todos los elementos de Zn sumando de 1 en 1 al 1, ¿sí? Y entonces ahí es donde surge la idea de por qué estoy utilizando la palabra cíclico, ¿sí? O sea, se forma un ciclo. Un ciclo, en este caso, un ciclo finito. ¿Sí? Cuando yo voy generando, como les digo, aquí no son múltiplos, aquí no son potencias, son múltiplos. Cuando voy generando con el 1, de uno en uno, llega el momento en que regreso al 0. Porque si al n-1 le sumo 1, obtengo n, que en realidad es el 0. Y si voy sumando de uno en uno, pues voy repitiendo los mismos elementos de Zn, pero una segunda vuelta, y una tercera vuelta, y una cuarta vuelta. Es decir,
se forma este ciclo finito. Bueno, de ahí es que surge la palabra grupo cíclico, por esta situación de que regresa al mismo punto, ¿sí? Nada más que se extiende esta descripción de cíclico al caso infinito. De hecho, aquí estoy viendo con estos dos ejemplos los únicos dos casos que va a haber para grupos cíclicos. Los grupos cíclicos o son infinitos como los enteros, porque aquí en los enteros no regreso, ¿verdad? Ahí me extiendo. 1 más 1 más 1 más 1, me extiendo hasta el infinito, y luego del lado negativo los inversos, menos 1, menos 1, menos 1, lo extiendo hasta el infinito. Entonces, propiamente no está la idea del ciclo, de que regreso al mismo lugar, pero la palabra cíclico se extiende también a este caso, por el hecho de que también estoy considerando el conjunto, en este caso, de todos los múltiplos del 1. Ese es el generador. Entonces, se utiliza cíclico para los dos casos, pero parte sobre todo de la idea de los cíclicos finitos. Y de hecho, les adelanto, vamos a tener en todos los casos solamente esos dos, se van a clasificar en esas dos situaciones. Un cíclico o es finito y regresa al mismo punto después de un número finito de veces, o se extiende de manera infinita como los enteros. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? No, profesor. Ahora, aunque el grupo no sea cíclico, de todas maneras, puedo considerar subgrupos cíclicos dado cualquier elemento. Por ejemplo, vamos a irnos a S3. En S3 tenemos la rotación. Voy a visualizar S3 como D3. Acuérdense que las permutaciones del conjunto sobre un conjunto de 3 elementos las podía dibujar, las podía concebir como simetrías, ya sea rotaciones o reflexiones del triángulo equilátero. Entonces vamos a denotar a ρ como la rotación, que de hecho en la notación que teníamos es el 1 va a dar al 2, el 2 al 3 y el 3 al 1. ¿Sí? Y también la reflexión, cualquier reflexión. Bueno, teníamos varias reflexiones, pero vamos a tomar cualquier reflexión. Vamos a tomar la reflexión tau 1, que es transponer el 2 y el 3. La reflexión. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos estos dos de los 6, porque teníamos 6 elementos, ¿no? Recuerden que, de hecho, S3 es muy pequeño y lo podemos describir como la identidad, la rotación que tengo aquí, pero tengo también otras dos rotaciones, las voy a llamar R' y R doble prima, y tenía 3 reflexiones, o bueno, bueno, la R doble prima de hecho es la identidad. Entonces, de hecho, vamos a ponerle de hecho, si quieren ustedes, nada más ρ y ρ la menos 1. Y luego teníamos tau 1, tau 2 y tau 3. ¿Ok? Entonces, de hecho, si se fijan, cuando yo considero ρ a la menos 1, esta ρ a la menos 1, ojo, ρ a la menos 1 es lo mismo que ρ cuadrada. ¿Sí? Ρ cuadrada, pues es rotar, si esta fue la rotación 60 grados, si ustedes se acuerdan del triángulo, del triángulo que teníamos aquí,
Si Rho es rotar 60 grados, el 1 va a dar al 2, el 2 al 3, el 3 al 1. No, 60 grados no son, ¿verdad? Son 360 entre 3, son 120, ¿no? 120 grados. Ajá, entonces son 120 grados, y si roto dos veces, entonces el 1 va a dar al 3, el 3 va a dar al 2 y el 2 va a dar al 1. Pero es lo mismo exactamente que si roto en el otro sentido. Entonces, a eso me refiero con que ρ a la menos 1 es igual a ρ cuadrado. De todas maneras, se puede verificar con la notación esta de los números. Ajá. Y también, si yo elevo la rotación, si la elevo al cubo, acuérdense que estoy analizando las potencias. Si la elevo al cubo, pues ya me da la identidad. Entonces, por tanto, el subgrupo generado por ρ va a ser, por supuesto, la identidad, que es ρ a la 0, por supuesto ρ, que es ρ a la 1, y luego ρ cuadrada. Pero ρ cúbica, pues ya me regreso otra vez a la identidad, y por lo tanto esto se cierra ahí. Si considero cualquier otra potencia, digamos, si aquí considero ρ a la 28, ¿eso qué sería? ¿Qué me quedaría ρ a la 28? A ver quién me dice qué queda al final ya simplificado. O sea, ¿en qué resulta de estas 6 permutaciones rotar 28 veces 120 grados? 28 veces. Pues esto lo podríamos separar como ρ a la 27 por ρ. Fíjense que estamos usando ahí la ley de la ley de los exponentes, o bien la definición de potencia. Pero ρ a la 27 pues es lo mismo que ρ al cubo a la 9 por ρ. ¿Sí? Porque 3 por 9 es 27. Aquí estoy usando una ley de los exponentes que acabamos de enunciar. Pero ρ al cubo es la identidad. Entonces esto es la identidad a la 9 por ρ. Y por supuesto que la identidad por la identidad por la identidad, pues me da la identidad. Y luego por ρ, pues esto es ρ, ¿verdad? Entonces ρ a la 28 es ρ. Esto nada más para ejemplificar que cualquier potencia de ρ, pues va a caer en alguna de estas tres. ¿De acuerdo? Entonces, este es un grupo finito de 3 elementos. ¿Ok? Y en cambio, ¿qué pasa cuando generamos con una reflexión que es tau 1, como la que tengo aquí? Pues me van a quedar las potencias de tau 1. Es decir, me va a quedar, por supuesto, la función identidad, me va a quedar, por supuesto, la reflexión, pero ya párale de contar, porque si yo calculo la potencia segunda de tau, pues me da la identidad. O sea, si una reflexión la aplico 2 veces, ya me da la identidad. Si la aplico 3 veces, me da la propia reflexión, y así nos vamos, ¿no? Las potencias pares van a ser la identidad, y las potencias impares van a ser tau. Entonces, ese subgrupo cíclico me queda nada más de 2 elementos. ¿Ok? ¿Sí vamos quedando claros? Sí, en cambio, noten ustedes, pero S3 no es un grupo cíclico, ¿verdad? O sea, adentro tiene subgrupos cíclicos, por supuesto. Tomen ustedes los 6 elementos, los van generando con esos 6 elementos sus subgrupos cíclicos, y ahí tienen sus subgrupos cíclicos. Digo, aquí yo hice el ejemplo de 2 subgrupos cíclicos, pero también podría haber hecho el cíclico generado por ρ a la menos 1, que por cierto es este mismo, ¿verdad? Es este mismo. Pues claro que es el generado por ρ cuadrada, o por ρ a la menos 1. Me queda exactamente lo mismo.
¿De acuerdo? Y luego tengo todos los demás subgrupos que son generados por reflexiones o transposiciones, que es la reflexión tau 1, la reflexión tau 2 y la reflexión tau 3. Y por supuesto, ya nada más para completar, el subgrupo generado por la identidad, pues es el trivial, nada más me queda la propia identidad. Entonces, en particular, ahorita les estoy diciendo que en abstracto, el subgrupo trivial, pues es cíclico, ¿verdad? Trivialmente, como se dice, trivialmente es cíclico porque pues las potencias del neutro pues, son el propio neutro, ¿sí? Entonces yo puedo ahí pasarle lista a todos los elementos de S3 y ahí considerar todos los subgrupos cíclicos de cada uno. Algunos de ellos coinciden, como estos dos, pero ninguno va a ser S3. Entonces, S3 no es un grupo cíclico. ¿Ok? ¿Sí está claro? Adentro tiene grupos cíclicos, pero él mismo no es un grupo cíclico. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y así en cada grupo ustedes pueden considerar un elemento arbitrario y con ese elemento considerar el subgrupo cíclico. Él mismo intrínsecamente es un grupo, entonces él mismo es un grupo cíclico. ¿Sí? Fíjense, que encontramos aquí de 3 elementos, si yo me olvido por un momento de que estoy adentro de ese 3, sino que es este subgrupo, es un subgrupo de S3 porque está metido en S3, pero que recuerden que parte de la definición de ser subgrupo es que él mismo es un grupo intrínsecamente. Entonces yo puedo considerar este grupo y este grupo, por supuesto, que es cíclico, porque ahí está la descripción, está generado por un elemento que es la rotación. Entonces este grupo visto en sí mismo es un grupo cíclico, además de ser subgrupo cíclico de S3, generado por esa rotación. Sí está clara la manera como utilizamos las palabras, porque eso también es muy importante en matemáticas y a veces no le ponemos atención a eso, pero sí va junto con pegado. El entender los conceptos va junto con utilizar adecuadamente los términos. ¿Ok? Piensen, por favor, si hay alguna pregunta de estos 3 ejemplos que acabamos de ver, que son importantes. ¿No? ¿No hay preguntas? Sí, yo, profe. Entonces, el que S3 no sea grupo cíclico, ¿por qué dijo que era? Bueno, ¿por qué dijo que Ajá, no era? porque, a ver, ¿cuál es la definición de ser grupo cíclico? Nos regresamos acá. Fíjate, grupo cíclico es un grupo para el cual existe un elemento tal que el propio grupo, el total, está generado por ese elemento. Es decir, podemos describir a todo el grupo como un conjunto de potencias de un elemento fijo. Ahí lo importante es que es uno solo. Te tiene que servir uno solo. Entonces, en ese 3, si le pasas lista a todos los elementos, aquí lo puedes hacer porque es un grupo pequeño, puedes considerar el generado por el neutro, pues ese no te alcanza nada más para el neutro, ¿verdad? Luego el generado por ρ, pues nada más es el neutro, ρ y ρ cuadrada. El generado por ρ a la -1, que es ρ cuadrada, te va a quedar lo mismo. El neutro, ρ y ρ cuadrada. Es decir, nunca vas a abarcar a todos los elementos de ese 3 con un solo elemento fijo, ¿sí? Menos aún las transposiciones, porque cuando tú generas con transposiciones, nada más te queda la identidad y la transposición, y los demás elementos no los abarcas. Entonces, que sea cíclico querría decir que hay un elemento cuyas potencias abarcan a todos, y no es el caso. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Muy bien. Y ese, a diferencia de los enteros y de los enteros módulo n, esos sí son cíclicos. Ajá. Entonces podríamos tener la percepción de que la mayoría de los grupos no son cíclicos, ¿no? Porque sí se necesita algo muy fuerte, se necesita que exista un generador.
Ahora, puede haber varios generadores, ¿eh? Aquí también el ejemplo, lo importante de los ejemplos es que nos ilustran muchas cosas. Aquí noten ustedes que en esta situación que tengo aquí del subgrupo generado por la rotación, también está generado por la otra rotación. Digamos, la rotación de 120 grados, pero en sentido contrario de las manecillas del reloj. Cualquiera de los dos elementos me genera el mismo subgrupo, ¿sí? Entonces, no tiene que ser único el generador. Puede haber varias maneras de generar a un subgrupo. Por ejemplo, aquí también, ¿verdad? Aquí a lo mejor dependiendo de cómo es n, pues si generamos a 2, o si generamos con el 2, si generamos con el 3, si generamos con el 4, a lo mejor con esos también se genera todo el grupo. Ya ahí ya depende de la n, ¿verdad? Y entonces pueden ustedes ver qué pasa en un grupo con una n determinada, por ejemplo, Z4 o Z5, ¿sí? Ok. Entonces aquí podemos poner la anotación. Ojo, un grupo cíclico puede tener varios generadores. Sí, noten ustedes que aquí estoy usando la palabra sin avisarles, pero ya, ya la estoy usando, ¿no? O sea, si G está generado o sea, si es el cíclico generado por X, a X se le llama generador de G. ¿Sí? Es algo, esas palabras también aparecen en álgebra lineal, acuérdense, ¿no? O sea, cuando con un vector generamos un subespacio, nada más que ahí la generación es un poco distinta, porque cuando un vector lo utilizamos para generar un subespacio, un solo vector para generar un subespacio, ahí no estamos nada más sumando el vector consigo mismo, sino que lo estamos multiplicando por un escalar generalmente real, es decir, ahí la generación es continua, ¿ok? En cambio aquí es discreta, es la potencia con exponente 1, con exponente 2, con exponente 3. Sí, es un poco distinto, pero hay una similaridad, ¿no? Porque estamos a partir de un elemento, estamos construyendo otra cosa. Por eso estamos generando, ¿no? ¿Ok? Fíjense, aunque aquí podemos seguir el comentario también para introducir otro concepto, entonces, aunque S3 no puede ser generado por un elemento, podría generarse con dos elementos. Es decir, podríamos decir a lo mejor que está generado, y aquí voy a ampliar un poco la notación, tanto por la rotación como por la transposición. ¿Sí? ¿Qué querría decir generar con dos elementos? Y ahí voy a ir introduciendo, voy a aprovechar para introducir a otro concepto, que ya con eso terminamos la clase de hoy. Como les digo, hay muchas cosas que decir de los grupos cíclicos y por esas razones que todavía la semana próxima vamos a ver este concepto de grupos cíclicos. Ya para que vean más o menos a dónde vamos y ya estamos terminando o ya se ve, digamos, el cierre del primer periodo parcial. Por lo tanto, ya a lo mejor, ya cuando terminemos ese periodo parcial ya podemos hacer un examen que sería subgrupos
subgrupos cíclicos, grupos cíclicos, todavía hay varias cosas que decir, y después viene el teorema de Lagrange, que es el primer gran teorema, el primer importante teorema del curso. Entonces, todo eso todavía, eso del teorema de Lagrange, si se fijan en el aula virtual, es el siguiente tema o la siguiente pestaña, digamos, del aula, es el teorema de Lagrange. Entonces, todavía vamos a llegar al teorema de Lagrange, ¿no? Todavía nos falta. Y de grupos cíclicos, todavía hay cosas que decir la semana que entra. Entonces, por eso es que la tarea que ahorita van a entregar el lunes a más tardar, les sugiero que la traten de entregar antes para que no tengan problemas. Esa tarea nada más es de subgrupos, entonces ahí de hecho no se mencionan los grupos cíclicos. Entonces por eso esa ya la pueden hacer hoy mismo, ¿no? La pueden terminar hoy mismo. Pero de grupos cíclicos todavía nos falta ver algunas cosas y por eso es que todavía, aunque a lo mejor les pongo la tarea número 3, pero todavía hay algunas cosas que vale la pena que primero las veamos en clase. Ok, entonces, ¿qué querría decir generar con dos elementos? Eh, por ejemplo, querría decir que en vez de considerar las potencias, o sea, generar con rho y tau sería no solo considerar sus potencias, sino también sus posibles productos. Por ejemplo, podríamos considerar rho y luego tau y luego otra vez rho. Acuérdense que este no es conmutativo. Entonces podríamos considerar algo así. ¿Sí? Esto se valdría considerar en el conjunto, bueno, que de hecho también va a ser un subgrupo, generado por rho y tau. O sea, no nada más es considerar una sola, un solo elemento y sus potencias, sino dos elementos, sus potencias y sus posibles productos. ¿Ok? O bien podría considerar rho cuadrada tau, o podría considerar tau, rho tau, ¿sí? ¿Está bien? Tau cuadrada ya no lo pongo porque es el neutro, ¿no? Pero estoy poniendo algunos productos que introducirían nuevos elementos, ¿de acuerdo? O también podría ser, por supuesto está tau por rho y rho por tau, ¿no? Todos estos. Entonces, si ustedes hacen los cálculos, van a ver que en efecto S3 sí está generado por estos dos. O sea, sí pueden, con estos dos, y considerando todos los posibles productos que puedan hacer, que no son demasiados porque se simplifican, ¿no? O sea, rho cúbica, pues ya es el neutro y tau cuadrada ya es el neutro. Entonces, pero sí ya tienen más juego y con ese mayor juego ya pueden ahora sí generar a ese 3. O sea, no es cíclico porque no está generado por un solo elemento, pero sí pueden generarlo con varios elementos. ¿Ok? Entonces, esto nos da la siguiente definición. Ya nada más escribo la siguiente definición, que es una generalización. Este sería el subgrupo generado por un conjunto X mayúscula. Esto es una X mayúscula. Le voy a poner una raya aquí para distinguir. ¿Ok? Entonces, dado un grupo, vamos a considerar un grupo, y en vez de un elemento vamos a considerar un subconjunto, no necesariamente un subgrupo, pero un subconjunto de G. ¿Ok? Entonces, el subgrupo generado por ese conjunto sería, por lo tanto,
bueno, lo vamos a denotar de manera parecida, nada más que en vez de un elemento es un subconjunto. Y vamos a considerar, fíjense, ahora tendríamos que considerar, bueno, todos los posibles productos de la forma x1, x2 hasta xk, donde la k es mayor o igual que 0. Bueno, si es 0, vamos a considerar el producto vacío o el propio neutro, ¿no? O sea, cuando k es igual a 0, estoy considerando el neutro, pero podemos considerar mayor que 0, si quieren ustedes, no hay problema. Aquí se puede considerar mayor estrictamente que 0. Y donde cada x sí pertenece al conjunto. ¿Ok? Incluso se podrían repetir. Es decir, es el conjunto formado, dicho con palabras, sería el conjunto formado ya con muchos más elementos que las potencias de un solo elemento, porque, por supuesto, si se fijan ustedes, también podría tomar un solo elemento repetido, porque aquí no me impide que los x sí sean iguales entre sí. Es decir, está un elemento de x y lo puedo repetir tantas veces como yo quiera, porque la k es mayor que 0. Entonces, fíjense cómo sí podría considerar potencias de un solo elemento en particular, pero también puedo combinar distintos elementos con tal de que sean elementos de x y con tal de que el producto final sea un producto finito para que tenga sentido, porque pues, no, en grupos no tiene ningún sentido el producto infinito. O sea, tengo una operación binaria que se puede ir aplicando un cierto número finito de veces. Entonces, eso sería una generalización del subgrupo cíclico. Este sería el subgrupo generado por un conjunto X. Incluso el conjunto podría no ser en principio finito, aunque los productos que estoy considerando aquí sí son productos finitos de elementos cualquiera arbitrarios del conjunto X mayúscula. Es decir, tendría una infinidad de posibilidades, aunque al construir el producto nada más tengo un número finito de factores, pero puedo mover el número de factores y puedo elegir cualquier posibilidad de elementos de X. Entonces tengo muchas mayores posibilidades. En particular, estaría el caso cuando el conjunto X tiene un solo elemento que regresaría a la situación de subgrupo cíclico, pero en este caso ya no es un subgrupo cíclico, ya es un subgrupo generado por un conjunto arbitrario, ¿ok? Que es el caso del ejemplo que tengo aquí arriba. La S3 no es cíclico, pero sí puede estar generado en este caso por dos elementos. Bien. Entonces, bueno, con eso cerramos esta clase. Todavía quedan algunas cuestiones que decir sobre los cíclicos que vamos a ver la próxima semana, pero ya hay bastante información, entonces les sugiero que repasen las clases y también trabajen sobre sus tareas y sus cuestionarios. Y que revisen también, repito, para los que no habían llegado cuando hice el comentario, que revisen la tarea 1 que ya está calificada. Tienen que hacer un clic en una liga que puso Juan Carlos para que vean su tarea desplegada y con las anotaciones, para que vean si estuvieron bien o si estuvieron mal, en qué estuvieron mal. ¿De acuerdo? Entonces, para que vayan trabajando todos estos temas que se van acumulando. ¿Preguntas? Ninguna, profesor. Bueno, pues entonces nos vemos el martes y cualquier cosa que tengan que comunicar, pues puede ser por correo o a través del foro. Y nos vemos la próxima semana y que tengan buen fin de semana. Gracias, maestro, igualmente. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Igualmente, profesor, gracias. Hasta luego.